Buenas tardes, estimados participantes, señoritas del segundo ciclo. A ver, vamos a esperar un minutito que se integren todas. Buenas tardes con todos. Voy a mandar un saludito en el chat. A ver. Buenas noches, ¿no? Porque ya se nos están encendiendo las noches. Ya. Bien. A ver, felicitaciones a todos por el cumplimiento de su trabajo. Veo que la mayoría, casi el 90%, ha estado cumpliendo en la fecha indicada. Y también para recomendarles, estimados estudiantes, que tienen que, creo ya está habilitada la plataforma. La señorita Heidi ya lo tiene habilitado, entonces hay que tratar de subir, bien. De subir los trabajos a la plataforma. Ya por esta primera vez he estado recibiendo por el WhatsApp y también por el correo. Claro que algunos estudiantes si tienen dificultades muy extremas en cuanto a la conectividad, voy a atenderlas por ese medio. Les comento que para esta semana tenemos un foro. Y el foro es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, digamos, es una estrategia de interacción en la cual ustedes van a, ¿no?, interactuar y participar mediante la plataforma, ¿ya? Mediante la plataforma a partir de unas preguntitas y ustedes van a responder y asimismo van a interactuar, van a opinar, van a dar su apreciación personal en cuanto a la opinión de sus compañeras. Ustedes escogen a la compañera de repente por afinidad o porque se conocen para poder no hacer una opinión, de repente si están de acuerdo o de repente incrementar algo más de acuerdo, acorde a lo que ellos, a lo que han opinado. Esto debe hacerse con bastante respeto, considerando, ¿no?, que cada uno de nosotros merecemos, ¿no?, nuestra empatía, nuestro respeto y consideración. ¿Ya? Entonces, la interacción es una comunidad colaborativa, ¿no?, de trabajo que se interactúa, ¿no?, en un grupo ya establecido. Bien. Bien, estimados estudiantes, vamos a hacer un recuento, ¿no?, de la sesión anterior, en la cual hemos estado ¿no?, viendo lo que es el enfoque por competencias, cómo es, ¿no?, cómo se da actualmente la educación peruana a través, ¿no?, de las competencias, las capacidades, ¿no?, y también los desempeños. Y ya tenemos ya la firme, digamos, conceptualización de lo que son las competencias, ¿verdad? ¿No? Entonces, para retomar, recordar un poquito, ¿no?, de la sesión anterior en la cual decíamos que competencias, pues, son, ¿no?, todos aquellos conocimientos, aptitudes, ¿no?, destrezas que desarrolla, en este caso, el estudiante, ¿no?, el ser humano, ¿no?, a través de las diferentes etapas de desarrollo. Bien, vamos hoy día a tocar un tema relacionándonos, ya profundizando más a lo que es la educación peruana y sobre todo
a lo que es el currículum nacional o lo como ahora se le llama pues el diseño, ¿no? El diseño curricular nacional, el DCN, del DCN o el CENEP, ¿no? Currículum Nacional de Educación Básica, también el CENEP. Bien. Bien, estimados estudiantes, entonces voy a compartir con ustedes un PPT que he elaborado con mucho cariño para ustedes y vamos pues a conocer un poquito más sobre lo que es los fundamentos, paradigmas, enfoques y modelos pedagógicos del diseño curricular nacional o el Currículo Nacional de Educación Básica, que es el CENEP, ¿no? O el DCN. Bien. Hoy nos toca este tema y vamos a ir conceptualizando, ¿no? ¿Qué cosas son, cuáles son esos fundamentos en los cuales se ha elaborado y en las cuales han servido de insumos para que se pueda elaborar este documento que es, ¿no?, una herramienta básica para el docente, ¿no?, en la cual se va a guiar el docente para conocer todos aquellos enfoques, todas aquellas teorías, ¿no?, y los modelos de enseñanza también. Bien. Entonces, voy a ampliar. Vamos a ampliar nuestra cámara, el PPT, y ahí vamos a enfocar. Fundamentos, paradigmas, enfoques y modelos pedagógicos, ¿no?, del diseño curricular nacional, ¿ya? O el CENEP. Bien. Bien. A partir de, vamos a observar un video para que ustedes tengan una idea, ya, digamos, y también contrastando, ¿no?, con los saberes previos que ustedes tienen. Vamos a observar un video y vamos a responder a unas preguntas, de tal manera que vamos a tomar mucha atención para tener bien clara la información de lo que es el Currículo Nacional de Educación Básica. Bien. Bien, estimados participantes, entonces vamos a tomarnos unos minutos para poder observar el vídeo. Hoy conoceremos cuánto gana y cuánto aporta la minería en el Perú. A ver, muy bien. Bien, ahora sí. Primero, hablemos de los impuestos que... El fin como resultado previsto da sentido y dirección a la actividad educativa. ¿Cómo están, amigos de EduTIF Perú? Bienvenidos. Nuestro tema de hoy, principios y fines de la educación peruana. Tener fines significa actuar en determinada dirección hacia una meta prefijada. Un determinado fin sugiere orden, metas, objetivos y propósitos. Por tanto, cuando tenemos fines, queremos resultados esperados. Conceptualicemos qué es la educación. Educar es desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Principios de la educación. Para responder a los retos del presente, la educación debe priorizar el reconocimiento de la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Por ello, se sustenta en los principios de la educación: la ética, la equidad,
la calidad, la democracia, la interculturalidad, la creatividad e innovación, conciencia ambiental. Vamos a revisar cada uno de estos principios. La ética es la que inspira una educación donde se promuevan los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia. La ética fortalece la conciencia moral, individual y además hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. El siguiente principio es la equidad. La equidad debe garantizar una educación de igual oportunidades para todos, donde tengan acceso y permanencia y buen trato en un sistema educativo de calidad. Luego, el otro principio de la inclusión. La inclusión incorpora a las personas con discapacidad, pero no solamente a las personas con discapacidad, sino también a los grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin que haya distinción de raza, religión, sexo u otra causa de discriminación. Ser inclusivo contribuye a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Principio de calidad. La calidad debe asegurar las condiciones adecuadas para una educación completa, integral, que sea pertinente, abierta, flexible y en forma permanente. Principio de la democracia. Este debe promover el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular, y contribuir a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho. El principio de la interculturalidad. Nuestro país es completamente diverso. Este principio asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística de nuestro país y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. El principio de la conciencia ambiental. Este principio motiva el respeto, el cuidado y la conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. Principio de la creatividad e innovación. Este principio promueve la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. En esta diapositiva vamos a resumir los principios de la educación peruana. Primero, la ética. La ética debe promover los valores de justicia, libertad, honestidad, solidaridad, tolerancia, responsabilidad y debe fortalecer la conciencia y la responsabilidad ciudadana. Siguiente principio, la equidad. Garantiza a todos iguales oportunidades de acceso en el sustento educativo de calidad. El siguiente principio, la inclusión. Se trata de incorporar a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables. Principio de la calidad asegura condiciones adecuadas para una educación integral, que sea pertinente, abierta, flexible y permanente. Tenemos el principio de la creatividad y la innovación. Promueve la producción de nuevos conocimientos en el campo del saber, el arte y la cultura. El siguiente principio, la democracia, promueve los derechos humanos, la libertad de conciencia, el pensamiento y la opinión. Principio de la conciencia ambiental, motiva el respeto, el cuidado, la conservación del entorno natural y respalda la garantía para el desenvolvimiento de la vida. Y finalmente, el principio de la interculturalidad. Asume la diversidad cultural, ética y lingüística del país, el respeto mutuo, conocimiento, actitud de aprendizaje del otro. Entonces, observamos que son 8 los principios de la educación peruana. Veamos ahora los fines. No es igual principios que fines, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los fines de la educación peruana.
El primer fin de la educación peruana es la realización de la persona con una formación integral. Entonces, formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual, religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad, autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía, en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. Entonces, el primer fin se trata de la realización de la persona y los ámbitos y capacidades a desarrollar, tanto en el sentido personal y su incorporación al mundo del trabajo. El siguiente fin de la educación es el aporte a la sociedad. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, que supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana, teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. El segundo fin, ustedes observan en el resumen, se trata de que los estudiantes sean formados para aportar a la sociedad. Esta fue una presentación de los principios y fines de la educación peruana. Nos vemos en una próxima presentación. Bien, estimados participantes, entonces como hemos podido analizar, ¿no? Escuchar, ¿no? En el vídeo, ¿no? ¿Cuáles son esos principios y cuáles son esos fines, ¿no? De la educación peruana que son fundamentos en el currículo nacional. Bien, entonces queremos unas participaciones voluntarias. Preguntitas, ¿ya? Más que todo a partir de la visualización del vídeo. La primera pregunta es, ¿qué información relevante brindó, ¿no? El vídeo que acabamos de escuchar, observar, visualizar? Realizar un breve comentario. A ver, estimados participantes, a ver las manitos. A ver, Sheila, hay una manito verde, la participante ya. Tenemos Sheila y luego Nalia Velázquez. Bien. ¿No? Entonces, información relevante que acabamos de escuchar en el vídeo observado. A ver, Sheilita, buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, señorita Sheila. Buenas noches. Señora, soy señora. Señora, muy bien. Sí, gracias por la señorita. En el mundo de la educación, todos te van a decir miso, señorita. Así que andamos. Gracias, profesora. Bueno, de lo que he escuchado en el video, me enfoqué más en los principios, ¿no? En los principios de la educación. Hablaba de la ética, ¿no? Donde se promueven sobre todo los valores, ¿no? Y al final inclusive hacía una acotación más y volví a repetirlos que fortalece la conciencia moral, y esa es una gran verdad, ¿no? A una persona que está con sus valores bien puestos, bien sentados, es muy difícil que haga algo malo, ¿no? Por eso habla de la conciencia moral, ¿no? Después hablaba de la equidad, la igualdad de oportunidades para todos, sin distinción alguna. Hablaba también de la calidad, ¿no? Que tengamos todas las condiciones adecuadas, ¿no? O sea, mejor dicho, que todos los niños tengan, los niños y niñas tengan las condiciones adecuadas para estudiar, ¿no? Sin distinción alguna, como decía, ¿no? Tomé algunas notas, profesora. Hablaba también de la diversidad, ¿no? La libertad, el respeto, ¿no? De los derechos, ¿no? Luego nos decía la interculturalidad,
que nos hablaba también el respeto a las lenguas, a las etnias, ¿no? Y bueno, nos hablaba también, hay que tomar una nota, la conciencia ambiental, que es tan importante ahora en estos tiempos de calentamiento global, ¿no? Enseñarle a nuestros niños a cuidar y niñas, y cuidar el medio ambiente desde muy pequeños, a no arrojar basura en la calle, a reciclar, tanto los niños, los padres, también enseñarles, porque también los padres algunos padres no tienen conciencia de lo importante que es cuidar nuestro planeta, ¿no? Y bueno, la creatividad y la innovación y promover los nuevos conocimientos, decía también, ¿no? Desaprender de lo que yo siempre les digo a mis alumnos, hay que desaprender lo que ustedes creen que hasta ahí llegó, hay más que aprender, no se queden, no se limiten, es lo que yo siempre le digo a los alumnos, a veces les enseñan una cosa y creen que hasta ahí nomás es el aprendizaje, y yo siempre les digo, hay más, no se queden ahí, ¿no? Entonces eso siempre hay que promover en los alumnos y los profesores también siempre innovar y seguir estudiando, ¿no? Eso es todo, profesora. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por tu participación, Sheila. Muy acertada, muy bien. A ver, Nalia Velázquez. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches. Muy bien. Como dijo la compañera, ya me dio a lo de ética, que claro. como dice de calidad cultural, ambiental, en la ética de la honradez, la paciencia que tiene que tener una amiga con sus niños, lo cultural que hay que enseñarle a nuestros niños, las culturas que tenemos aquí en nuestro país, que son varias riquezas que tenemos, la democracia, que significa de que no porque tú eres, no la discriminación, no porque tú eres negrito o eres blanquito, o tus papás tienen más o tus papás tienen menos, lo vamos a discriminar, que hay que estar ahí con todos ellos, no hay que hacerlos a un lado porque al final todos somos iguales. Claro. Lo ambiental, también la conciencia ambiental, que tener conciencia de que estamos nosotros poco a poco, estamos valorando nuestro ambiente, de lo bonito que lo estamos poco a poco, inconscientemente lo estamos malogrando, profesora. Disculpa que se me pone la profesora. Ya, muy bien. Claro que sí, Nalia. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Muy bien. Claro, ¿no? Hemos escuchado, podemos seguir aportando en el chat también. Muy bien, aquí veo varias respuestas. Ahora voy a ir leyendo, ¿ya? Bien. A ver, vamos a otra preguntita, ¿ya? A ver, otra preguntita. Bien. ¿En qué se basa el Currículo Nacional de Educación Básica? ¿No? ¿No? El Currículo Nacional de la Educación Básica, el CNEP. ¿En qué se basa? ¿Qué creen ustedes que digamos, toma en cuenta y, ¿no? primordialmente para tener como información y construir, ¿no? esta herramienta que es como la Biblia, ¿no? Como la Biblia en las manos del docente. A ver, tenemos a Rocío del Pilar y luego Sarela. Ya, a ver, Rocío del Pilar. Rocío del Pilar. Miss, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Miss, para que no puedo encender la cámara por el internet. Aquí en Loreto es un poco bajo. Ya, bueno, Miss, a mi forma de entender, lo que yo entiendo es sobre yo creo que el currículo está hecho a base de la necesidad que tiene el alumno. No, es como tanto para cuidar el derecho de los niños, de los estudiantes. Por eso está que nos enseña, como han participado mis demás compañeras diciendo sobre la equidad, nos enseñan sobre la democracia, en clases, la interculturalidad, en clases, todo, ¿no? Para eso es como una guía para de Loreto. Por favor.
el buen mensaje a nuestros niños, maestra. Por si un ejemplo que quería decir en antes era sobre la democracia que se practica, por decir, en el salón del jardincito, ¿no? En los niños. Por un ejemplo que te puedo decir, en la Semana del Bosque, ¿no? La Miss tiene que decir a los niños, a ver, que levanten la mano quienes están de acuerdo que, un ejemplo, Rosita sea nuestra candidata. Desde ese momento los niños ya están empezando a practicar lo que es la democracia, ¿no? Como se dice, sin querer, queriendo, ellos ya empiezan algunos a levantar la manito, otros no. Entonces, de ese modo, entonces yo veo que el currículo está basado a proteger tanto los derechos y los derechos del niño para que tengan un buen aprendizaje. Eso es todo, gracias. Muy bien, gracias, Rocío. Bien, es cierto, diste una palabra clave, ¿no? En base, ¿no? ¿Cuál es ese sustento para poder hacer, ¿no? Este diseño, ¿no? Del currículo, el currículo en sí, ¿no? Que es que nos sirve para hacer nuestra planificación. Es justamente partiendo del contexto, las necesidades, las demandas, ¿no? Que tienen cada estudiante, ¿no? De cada contexto. Por supuesto, cada contexto es diferente al otro, ¿verdad? Nosotros tenemos un rico bagaje, ¿no? De diferentes climas, diferentes regiones, y cada contexto tiene sus propias necesidades, sus propias demandas, ¿verdad? Y en base a eso es que se tiene que tomar en cuenta para trabajar nuestro trabajo, ¿no? De educador. Bien, Rocío, muy bien. Entonces, vamos a la última pregunta para entrar ya a nuestro tema. Bien, ¿crees que es importante conocer a profundidad los enfoques y los principios? ¿Por qué crees que es importante? A ver, bien, a ver, tenemos ahí, Sheila ya participó, creo. Los que han participado, bajen su manito, ¿ya? Algunos que han participado. Creo que Cintia. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, Cintia. Yo creo que sí es importante, ya que, como se dice, no podemos enseñar un tema del que no estamos bien informados. No podemos guiar a los alumnos de algo que nosotros tampoco sabemos cómo se ejecuta, ¿no? Cuando nosotros tampoco lo practicamos, porque he notado que en el video mayormente el currículo se basa en lo que es los valores morales, ¿no? Como es la equidad, la inclusión y todo eso. O sea, si nosotros no lo practicamos, ¿cómo podemos enseñar a los alumnos eso? Somos su ejemplo, por decirlo así. Muy bien. Gracias. Gracias, Cintia. Claro, es importante porque tenemos que estar imbuidos, ¿no? Bien empoderados de esos fundamentos teóricos, de esos modelos pedagógicos, de esos paradigmas, ¿no? Que ahora vamos a conocer, para poder nosotros también, ¿no? Dar, ¿no? Proveer, y también a través de nuestro trabajo, ¿no? Gestionar, ¿no? Para que esos niños puedan tener y desarrollar esas potencialidades, ¿verdad? Bien, a ver, una última intervención. Sarela. Hola, Miss, buenas noches. Sí, buenas noches, Miss, ¿me escucha? Sí, le escucho, Sarelita, muy bien, te escuchamos. Ya, Miss. Bueno, yo creo que el currículo nacional está enfocado precisamente, estratégicamente, para forjar niños con muchos principios, con muchos valores, ¿no? Y de acuerdo a eso también nos habla acerca de la equidad, de la democracia, ¿no? De cómo debe ser un profesional, ¿no? Éticamente, ¿no? Con todos los valores para poder, como dicen, o sea, tú eres el modelo para enseñar a tus alumnos. Tus alumnos te van a seguir a ti como un líder, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar preparados, innovando constantemente. El profesor nunca debe dejar de estudiar, ¿no? Siempre debe estar preparado para que cualquier reto que lleve, ya de acuerdo a cualquier institución que esté, puede ser en el campo, rural o en la ciudad, ¿no? En el campo, por ejemplo, no hay todas las comunidades que hay en la ciudad, ¿no? Entonces el profesor tiene que adaptarse, ¿no? Y adaptarse y trabajar con el material que tiene ahí, ¿no? Y sacar al alumno como sea.
Gracias. Claro. Muy bien, Sarela. Muchas gracias. Bien. Entonces también han participado en el chat. Muy bien. Aquí veo de Yesenia que dice, se basa en la innovación y experimentación de nuevos métodos de aprendizaje para que cada niño se desarrolle y así obtener un resultado positivo de su aprendizaje. Bien. La educación es fundamental en las personas porque empezamos a desarrollarnos y socializarnos. Bien. Ajá. Ya. Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos que enseñar a los niños y niñas a cuidar el medio ambiente juntamente con sus padres. Así es, ¿no? Aquí hay una muy importante también de Evelyn, dice, la educación es importante porque es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de las personas y de las sociedades. Sus principios son importantes para su información plena que permite el desarrollo personal de nuestros alumnos. Muy bien. Muy bien, gracias por sus aportes. Bien, entonces ya tenemos, ¿no? ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Cuáles son esos, ¿no? Esos insumos, esos fundamentos que se requiere para construir, ¿no? Un currículum, un diseño curricular nacional. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cuál es nuestro propósito del día de hoy. El propósito es que al culminar, ¿no? La sesión de aprendizaje, los estudiantes serán capaces de conceptualizar las palabras fundamentos, principios o paradigmas, enfoques y los modelos pedagógicos, respondiendo a preguntas con participación activa. Bien, entonces hoy día vamos a tratar, ¿no? De tener bien claro esos conceptos de lo que son fundamentos, cuáles son esos principios, o también otros le llaman paradigmas, ¿no? Lo que acabamos también de escuchar en el vídeo, los enfoques y los modelos pedagógicos que se han dado a través de las décadas, ¿no? En nuestro país. Bien. Tenemos la elaboración del diseño curricular nacional. ¿Cómo se da? Se da a través de planteamientos, ¿no? Que se formulan y que son políticas de Estado, ¿no? Y que se dan a través de documentos oficiales. Es un eje vertebrador del trabajo en el aula. Claro que sí, ¿no? El currículum, pues, es una herramienta que utilizan todos los docentes para hacer su trabajo, porque ahí, ¿no? Está, pues, el perfil de egreso, está, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr en los niños a partir, ¿no? De los estándares de aprendizaje, ¿no? Cada nivel tiene sus estándares de aprendizaje. Bien, ningún profesor puede trabajar sin el currículum, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, a partir del cual se lleva a cabo una serie de actividades, ¿no? La diversificación, la dosificación para programar planificar y programar nuestras sesiones de aprendizajes y también la evaluación. Los docentes saben que al hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, ha habido cambios, ha habido muchos diseños curriculares nacionales que se van, ¿no? Digamos, renovando. Estos diseños se tienen que renovar cada 5 años, porque ustedes saben que nada es estático. La educación cambia. Y miren que hoy hemos tenido, pues, sin prever, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, este contexto de la pandemia a nivel mundial que ha hecho que también, ¿no? El currículum tenga que cambiar algunos aspectos. Por ejemplo, ya pasar de una educación netamente presencial a una educación, ¿no? Virtual. ¿Se dan cuenta? Entonces hay cambios y nada es estático. Entonces el diseño no puede cambiar, no puede quedar, por ejemplo, de unos 20, 30 años atrás, ¿no? Siempre se está renovando. ¿En base a qué? En base a las necesidades, en base a las demandas, en base a las nuevas innovaciones que vive el mundo. Muy bien. ¿Cuáles son esos fundamentos, queridos estudiantes? Tenemos 3 fundamentos que nos sirven de insumos para construir el diseño curricular, que son los epistemológicos. ¿Qué son estos fundamentos? Epistemología quiere decir, ¿no? El conocer, ¿no? La concepción de lo que es educación, lo que acabamos de escuchar, ¿no?
¿Cuáles son esos fines? ¿Cuál es esa importancia? ¿Por qué educar? ¿Por qué una sociedad tiene que recibir una educación como un derecho a partir, ¿no? Desde que tiene la primera etapa de vida, ¿no? Hasta tener hasta una edad, ¿no? Promedio en la cual están establecidos el nivel de educación básica regular. Aquí tenemos contemplados esas concepciones, esas teorías, ¿no? Del desarrollo del ser humano y los paradigmas o modelos que asumen en el diseño curricular nacional. Por ejemplo, ¿cuáles son esos paradigmas, no? Todos esos fundamentos del desarrollo, de la evolución, ¿no? A partir, ¿no? de los conocimientos, ¿no? Psicológicos, psicopedagógicos y también, ¿no? de los conocimientos del desarrollo humano. En cuanto a los fundamentos sociopolíticos, tenemos, por ejemplo, el Banco Mundial, que es al que hay que rendir cuentas. El Banco Mundial, pues, es un organismo que vigila, ¿no? Supervisa y está pendiente de que esto se lleve a cabo en todos los países, como un derecho fundamental del ser humano. Aquí tenemos que, pues, también a partir de ellos exigen en las dependencias que están directamente relacionadas, por ejemplo, al Minedu, ¿no? Y a sus organismos descentralizados, que son la UGEL, ¿no? Y las instituciones educativas. Fíjese que este fundamento, ¿no? A partir del Banco Mundial, a partir también de otros organismos, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO, que es un organismo a nivel mundial que busca justamente el desarrollo, el logro de la educación en todos los países, ¿no? Que son asociados. Tenemos los fundamentos pedagógicos, que es netamente ya las teorías, ¿no? Que se basan en las teorías. Por ejemplo, el fundamento principal de hoy en día, ¿no? De nuestra educación actual es, pues, la teoría constructivista, ¿no? De Piaget, la constructivista piagetana, a partir, ¿no? A partir de, ¿no? de los conocimientos, ¿no? A partir de experiencias reales, ¿no? Y que van a ser útiles para la vida, ¿no? La educación para la vida. Entonces tenemos, miren, 3 fundamentos, ¿no? Aquellos que vienen desde la concepción de las teorías del desarrollo humano, ¿no? De los conocimientos y las investigaciones pedagógicas y psicológicas, ¿no? También a partir, ¿no? de quienes supervisan esos organismos a nivel mundial, que son los sociopolíticos, y los pedagógicos, que son netamente a partir de las teorías basadas en investigaciones. Esos son los fundamentos que rigen el currículo nacional. Concepción de la educación en el diseño curricular. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué formamos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Por qué decimos que la educación debe estar basada en una concepción espiritualista y personalista de la educación, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, personalista de la educación, que reduce a un individuo ¿no? que hace que haya un cambio, ¿no? En la persona a partir de la experiencia, a partir del contexto, del medio ambiente, los recursos que giran alrededor, ¿no? De que le rodea, ¿no? La comunidad. Estos aportes son de Vygotsky. Habla de una tendencia, ¿no? Digamos, de una educación a partir de los recursos y de la realidad del medio ambiente que rodea ¿no? al niño, al ser humano, ¿no? A esto le llamamos la escuela sociocultural. Aquí dice, debemos tener en cuenta el proceso histórico de evolución del ser humano y el proceso de internacionalización de las experiencias de la humanidad. También tenemos la Ley General de Educación, ¿no? La que plantea que la educación es pedagogía y sus componentes son bio, ¿no? Bio, que significa vida, ¿no? Vida, nacemos de un proceso de crecimiento evolutivo. Psico, que es, ¿no? La construcción ¿no? del aspecto, ¿no? De las neuronas, del aspecto psicosomático, ¿no? Neuronal,
¿no? A partir, ¿no? de las leyes que rigen, ¿no? Todo lo que es la psicopedagogía. Y lo social son las leyes de la historia. Muy bien. Entonces, todo maestro debe saber cómo educar y desde qué concepción va a educar. Miren, aquí tenemos un cuadrito muy interesante. Paradigma o modelos que asume el diseño curricular nacional. ¿Qué es paradigma? Paradigmas son los comportamientos compartidos por una comunidad. Distintos paradigmas ofrecen distintas interpretaciones de la realidad, por supuesto. Quiere decir que una sociedad se basa en un conjunto de creencias, un conjunto, ¿no? de vivencias propias, un conjunto de patrones. Ese contexto, ¿no? va a conllevar a que se construya un currículum, ¿no? Afín, acorde a las necesidades. Por ejemplo, Perú tiene un currículum muy diferente, por ejemplo, que una sociedad de Europa, ¿no? Porque ellos tienen sus propias necesidades, sus propios problemas, ¿no? Que asimismo del Asia, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos paradigma, ¿ya? Esto se da a través de del tiempo, ¿no? A partir de la historia, ¿no? Que da los sustentos teóricos. Entonces, son comportamientos propios de una comunidad. Enfoque. Se fundamenta en teorías, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos propuestas de teorías científicas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en la clase anterior, por ejemplo, qué nos dice Piaget, qué nos dice Erickson, ¿no? Qué nos dice también, ¿no? Otros psicoanalistas que han hecho investigaciones en cuanto ¿no? a la educación, al desarrollo, ¿no? Al desarrollo evolutivo del ser humano también, que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? social, emocional y también conceptual. Los modelos son esquemas o patrones, ¿no? que representan, ¿no? de una teoría psicológica ¿no? o educativa. Por ejemplo, aquí tenemos modelos, por ejemplo, ahora vamos a ver qué modelos se han ido dando en las décadas del Perú. Por ejemplo, modelos tradicionalistas, modelos conductistas, modelos, ¿no? y el último cognitivista, y el último ¿no? que estamos aplicando y que es ¿no? el que se propugna el Estado peruano, que es el del constructivismo. Esas corrientes, ¿no? que van a dar a estos modelos son líneas de pensamiento pedagógico, ¿no? de tipo netamente pedagógico, que tiene un carácter innovador y estimula la investigación. ¿Ya? Entonces, una corriente tiene, por ejemplo, tiene que tener, ¿no? un modelo, ¿no? a partir de un modelo, ¿no? a partir de una teoría. Y las tendencias, bueno, son aquellos impulsos, deseo de innovación, por ejemplo, ¿no? los proyectos, las innovaciones que se están dando, esas son las tendencias, ¿no? Es, por ejemplo, ahora en este contexto, ¿no? Se ha dado, por ejemplo, ¿no? a todo el mundo, a nivel mundial, se ha visto obligado a tener pues una educación netamente virtual, dada a la situación, ¿no? sanitaria que hemos vivido. Entonces, aquí tenemos bien claro, ¿no? Paradigma propios, comportamientos propios, patrones propios, ¿no? Modelos propios, historia propia de una comunidad, de un contexto. Los enfoques se basan a las teorías científicas. Los modelos son los que se aplican, ¿no? Los que se aplican a partir de estas teorías, se aplican ya en el aula, en la práctica. Las corrientes son, ¿no? Por ejemplo, aquellos proyectos innovadores, ¿no? Aquello que, por ejemplo, como ahora hemos visto, ¿no? Últimamente, ¿no? Por ejemplo, esos cambios, ¿no? El uso de las TICs, por ejemplo, ¿no? El uso de las herramientas tecnológicas. Y las tendencias, pues, aquello que cada vez se va innovando. Todos tienen relación, pero, sin embargo, cada uno tiene un concepto, ¿no? definido. Bien,
Ahora vamos a ver cuáles son esos modelos. Si bien es cierto que aquí hemos visto, ¿no?, paradigmas que son, ¿no?, netamente propios, los enfoques que se dan a partir de las investigaciones, ¿no?, las teorías científicas, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos modelos que se han ido dando, ¿no?, a través de ¿no?, de las décadas en nuestro país. Tenemos el modelo tradicional, el modelo de enseñanza tradicional. ¿Cuál es? El desarrollar, por ejemplo, ¿no?, al hombre para que trascienda al ser supremo y sirva a los demás, ¿no? Este modelo tradicional justamente se basaba en el aprendizaje netamente de conocimientos generales. Bueno, también incurría, ¿no?, estaba dentro de su modelo valores, habilidades, ¿no?, y transmitir, ¿no?, estos conocimientos, ¿no?, a través de la herencia, ¿no?, de la herencia cultural, a través, ¿no?, de las familias. Este modelo tradicional es lo que nosotros conocemos anteriormente, ¿no?, como un modelo, por ejemplo, de netamente cognitivo, ¿no?, que se daba a partir, ¿no?, de las generaciones, a partir de los padres, en la comunidad de los padres a hijos, y que la escuela, ¿no?, digamos, ya imbuidos con algunos enfoques, ¿no?, pedagógicos, ¿no?, se limaba un poquito, ¿no?, se organizaba. En cambio, el modelo conductista es más pragmático, ¿no?, es más tecnicista. En el modelo conductista, ¿no?, justamente la finalidad era condicionar las conductas, ¿no? Aquí nos habla de las conductas juveniles para integrarse sin problemas a la producción. El modelo conductista es el enfoque de Pavlov. Pavlov nos hablaba de estímulo, organismo y respuesta. La EOR era su modelo. ¿Qué nos dice Pavlov? Por ejemplo, decía, ¿no?, que si el niño se le estimulaba, ¿no?, ante un éxito, ¿no?, este niño iba siempre digamos, atraído, ¿no?, por una recompensa, el niño iba a tener éxito en sus aprendizajes. O también empleaba, ¿no?, el otro sistema que era el castigo, ¿no? Recompensa y castigo, ¿no? Entonces era un modelo conductista, porque decía, pues, que si, bueno, anteriormente ustedes recordarán, estimados estudiantes, ¿no?, bueno, los que ya de repente están en la base de los 40, más o menos que hemos podido, ¿no?, ya tener ese tipo de enseñanza, porque ya los modelos actuales, que son el cognitivista, el conductista, el constructivista, ya pues es a partir, ¿no?, de hace 2 décadas a más, ¿no? Entonces, el modelo conductista era, pues, ¿no?, a un éxito, una recompensa, y a un fracaso, un castigo, ¿no? Entonces, este era el modelo conductista. El modelo naturalista, ¿no?, es más bien una educación libertaria, ¿no?, basado en el sistema Montessori, ¿no? Un tipo de sistema no escolarizado, a partir de experiencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este modelo naturalista, era basado en proyectos. Por ejemplo, de repente, proyectos de campo, de agricultura, ¿no? Esto se basaba, por ejemplo, en las aldeas, en las fincas, basados en las necesidades, ¿no? Se enseñaba, se daba ese tipo de educación acorde también a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, enseñanza de conocimientos, de crianza, agropecuarias, ¿no?, tecnicista, más el tecnicismo, por ejemplo, algunos conocimientos técnicos, ¿no? Para la producción, por ejemplo, costura, carpintería, y todo, ¿no?, y todo ello, que esto era más basado en un tipo de educación para el pueblo, y a este tipo le llamaban un modelo naturalista. Aquí tenemos entonces ya el modelo, ¿no?, ya un poco más actual, que es el modelo progresista o cognitivo, que es el netamente constructivista, que es la escuela nueva, un aprendizaje de tipo significativo, donde el alumno comprenda al mundo para integrarse. Esto es lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? Este modelo de trabajo, de enseñanza, se da de manera dinámica y constructiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, el docente ya no es un
una persona netamente transmisor de conocimientos, sino más bien es un guía, es, ¿no?, un líder, ¿no?, es un acompañante, ¿no?, que acompaña, guía, orienta, facilita, ¿no?, los aprendizajes a los estudiantes. Este es un modelo ya actual, ¿no?, constructivista. Y un modelo sociocrítico, ¿no?, que se da en base también parecido al constructivista, ¿no?, que ya también tiene como un enfoque en la reflexión, ¿no?, en la reflexión crítica para determinar el desarrollo, ¿no?, de una sociedad más analítica, ¿no?, pero también basada en sus propios problemas, en sus propias demandas, ¿no?, y partiendo desde su realidad, conocimientos reales para que ellos puedan aprender y resolver sus problemas, ¿no?, luego cuando ya sean adultos. Esos son los modelos que hemos estado viendo a partir, ¿no?, de las décadas. Muy bien. ¿Qué es un diseño curricular entonces? Diseño es el proceso de estructuración y planificación o planeación. Currículum es el conjunto sistemático de objetivos y estrategias. Y diseño curricular es la elaboración de programas que definen claramente los objetivos, ¿no?, estrategias y el final del proceso. Entonces, ya nosotros tenemos, pues, a partir de ese conjunto, ¿no?, de objetivos, estrategias, tenemos, pues, ya un diseño curricular en las cuales ya estén claramente los objetivos, qué estrategias se van a utilizar, cuáles, ¿no?, son esos criterios para evaluar y qué es lo que queremos, ¿no?, como perfil de egreso, qué es lo que queremos lograr en nuestros estudiantes al término de la educación básica. Bien, aquí tenemos entonces que, ¿no?, los estudiantes aprenden de sus aciertos y errores, ¿no?, y aprenden a hacer y a hacer, ¿no?, hacer, el ser, ¿no?, el ser con valores y aprender a hacer las destrezas. Muy bien. ¿A partir de qué? De sus necesidades sociales, ¿no? Las finalidades, ¿no?, son, ¿no?, que se den los contenidos que son los conocimientos, las estrategias de enseñanzas, que son las actividades, y los recursos, los materiales didácticos, ¿no?, todos los recursos que empleemos, la temporalización, el tiempo para darse una planificación. Muy bien. Y ahí, ¿a quiénes se dan? ¿Cuál es el grupo destinatario? Son los estudiantes. Y estos contenidos que son ¿no?, la información, esos recursos, esas actividades, ese tiempo y esa planificación se va a dar durante el proceso de la formación pedagógica, ¿no?, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, ¿cómo se va a dar y cómo termina y cómo se va a ir analizando? A partir de la evaluación del diagnóstico, por ejemplo, primero, ¿no? ¿Cómo encuentro a mis estudiantes? Y luego, en el proceso, se va a dar una evaluación formativa. La evaluación formativa es la evaluación justamente, ¿no?, en la cual no es para poner una nota y decir desaprobar, no, sino una evaluación formativa es justamente conocer en qué situación están, ¿no?, logrando nuestros estudiantes para ir retroalimentando, para ir fortaleciendo. Eso es el fin de la evaluación formativa. Y una evaluación sumativa, pues al finalizar, tenemos que sí o sí, tenemos que tener, ¿no?, ya un resultado propio de nuestros estudiantes, ¿no?, para saber en sí si ha logrado, si todavía está en proceso o está en inicio, ¿no?, si todavía falta fortalecer, ¿no? Bien. Ahí tenemos entonces los dos tipos de evaluación, formativa y la sumativa. Aquí hay una parte importante del diseño curricular nacional. ¿Qué es entonces el diseño curricular nacional? ¿Por qué esa importancia? Es un documento normativo y de orientación para todo el país, ¿no?, en cuanto al sector educación. Sintetiza las intenciones educativas. ¿Cuáles son las intenciones? Es, pues, educar, formar, ¿no?, a los estudiantes. ¿En base a qué?
en base a sus demandas, a sus necesidades, a sus intereses. Contiene aprendizajes que todo estudiante debe desarrollar. ¿Cuáles son esos? Ya hemos visto las competencias, ¿no? Es los conocimientos, ¿no? Los procedimientos o las destrezas, habilidades y las actitudes que son los valores. Da unidad y atiende al mismo tiempo a la diversidad de alumnos. Tiene en cuenta las características evolutivas de los estudiantes. Claro que sí tenemos que tener en cuenta el desarrollo, ¿no? El desarrollo físico, ¿no? Al mismo tiempo va a la par con el desarrollo emocional, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Para luego ya conocer cómo se le va a dar esos, ¿no? Se le va a guiar para facilitar esos aprendizajes, ¿no? De los conocimientos. ¿Contienen lineamientos para la evaluación de los aprendizajes? Claro que sí, ¿no? Contienen netamente, ¿no? En el perfil de egreso, por ejemplo, los estándares a dónde debemos llegar. Sirve de base para la comunicación entre los distintos actores del quehacer educativo, ¿no? Este diseño curricular, queridos estudiantes, es abierto, es flexible, es diversificado, ¿ya? Y atiende, ¿no? Es abierto, decimos, ¿por qué? Porque todos tienen que conocer, no solamente los estudiantes, sino también los padres de familia, autoridades y también la comunidad. Sirve de base para la comunicación entre los diferentes actores, así es. Propone competencias a lo largo de cada uno de los ciclos y está sustentado en fundamentos que explicitan, ¿no? El qué. ¿Qué voy a enseñar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son los fines? ¿Y cómo? A partir de las estrategias. ¿Cómo enseñar a aprender? ¿No? Las estrategias, ¿no? Esos recursos. Bien. Propósito de la educación básica regular. Aquí tenemos, por ejemplo, las capacidades y actitudes, ¿no? De un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Decimos que es un aprendizaje autónomo porque en cada estándar, ¿no? O nivel que pasa el estudiante, en este caso el niño, ¿no? A la adolescencia, ¿no? Va a ir desarrollando capacidades que los va a ir logrando que ya esa autonomía para valerse por sí mismo. La comunicación digital, por ejemplo, conocer, ¿no? Las herramientas, las TICs, el desempeño competente a la solución de problemas y la toma de decisiones, ¿no? Que sepan seleccionar las fuentes de información y herramientas pertinentes. Y la inclusión a través de las comunidades virtuales, ¿no? Ahora, hoy en día, por ejemplo, se trabaja bastante ya con los niños, con el Zoom, por ejemplo, ¿no? Trabajar en las comunidades ya a partir de los WhatsApp, ¿no? Que ya son comunidades virtuales, ¿no? De trabajo colaborativo, ¿no? Escolar. Entonces, miren, aquí también uno de los propósitos importantes hoy en día es el dominio de las tecnologías de la información. Principio del diseño curricular nacional, ¿no? Aquí tenemos la interculturalidad. Educación bilingüe, ¿no? Tenemos la educación bilingüe, que es, por ejemplo, desde la lengua materna, por ejemplo, en los contextos, ¿no? Rurales, que es el quechua, y la lengua castellana, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la equidad, ¿no? La diversidad, por ejemplo, la inclusión, ¿no? Y la comunicación a partir de la autoestima. Atención a la diversidad. Por ejemplo, tenemos la inclusión, ¿no? En el currículum está comprometido para el trabajo también, ¿no? De incluir a los niños con necesidades especiales, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la atención a la diversidad, ¿no? La necesidad de que la educación atienda también a este grupo de niños con necesidades. Por eso hablamos también de una diversidad y una inclusión. La realidad social y cultural se refleja en las instituciones educativas y la complejidad del contexto escolar actual. Por ejemplo, corresponde a un carácter individual y social. Por ejemplo, ¿en qué? En capacidad, ¿no?
intereses de los niños, ritmos de aprendizajes, ¿no? Ahí está, por ejemplo, niños con lento aprendizaje, niños, ¿no? Que de repente son niños con cierta disminución, por ejemplo, ¿no? Digamos, fronterizos, ¿no? Entonces, esos niños tienen las mismas oportunidades para trabajar con ellos, ¿no? Los grupos étnicos, religiosos y los grupos lingüísticos, ¿no? Entonces, también el currículum atiende a la diversidad e inclusión. La metodología pedagógica para la atención, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adaptaciones curriculares, ¿no? ¿Para qué? Para ¿no? integrar la pedagogía y la neurología, ¿no? Los estudios de las neurociencias, ¿no? Integrar con la pedagogía para el trabajo con estos niños con necesidades especiales. Variables que intervienen en el aprendizaje, determinar estrategias, ¿no? Y un modelo educativo accesible al currículum. Mire, todo eso contempla el currículum, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿no? Esos enfoques transversales, ¿no? Y esos enfoques que, ¿no? Que netamente cada uno de ellos, ¿no? En la cual está inmerso el currículum, ¿no? Nacional. ¿Por qué ¿Por qué es necesario diversificar el currículum? ¿Por qué es necesario que cada vez se vaya cambiando? Porque la realidad, ¿no? Y también en los contextos es diversa. Porque el currículum se debe diversificar, ¿no? En proyectos, ¿no? De orden curricular específico para cada institución educativa. Por supuesto, si bien es cierto que el currículum ya tiene, ¿no? Las propuestas, ¿no? De las competencias, ¿no? De los contenidos, ¿no? De las capacidades, cada contexto y cada institución educativa tiene su propia necesidad y puede, por eso les decía, es flexible y puede diversificar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Que ha encontrado atender. Por eso es necesario tener esto bien claro. Para diversificar en el aula, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta? Lo siguiente. Por ejemplo, un diagnóstico, ¿no? De nuestros estudiantes, ¿no? Del contexto. Una caracterización, ¿no? De la demanda educativa, ¿no? Los actores, ¿no? Niños, familias. Luego, ¿no? Trabajar con temas transversales. Los temas transversales, ¿no? Que se basan en los enfoques transversales, ¿no? Priorizados. Eso se va a ir trabajando de acuerdo también a las necesidades. Un calendario comunal y escolar, ya el currículo y trabajar con los instrumentos a nivel institucional, que es el PI, que es el Proyecto Educativo Institucional, y el PCI, que es el Proyecto Curricular, ¿no? A nivel de institución. ¿Cómo está organizado, ¿no? El diseño curricular? A través de áreas de currículum, ¿no? Organizadores, competencias, las capacidades, ¿no? Los conocimientos y las actitudes, ¿no? Que ahora son los desempeños. Muy bien. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, hemos visto de una manera general, ¿no? De una manera general, aquellos conceptos, ¿no? De lo que es, ¿no? ¿No? Lo que son fundamentos, cuáles son esos principios, ¿verdad? Que hemos visto también que nos ha servido como insumo el vídeo, muy interesante. Y por qué esa importancia de la diversificación y de la atención a la, ¿no? A la diversidad, ¿no? Y a la inclusión. Bien. Entonces, vamos a responder algunas preguntas. Bien, ahí tenemos. ¿Qué es el diseño curricular nacional y en qué se fundamenta? Ya hemos, ¿no? Ya hemos visto esa, ¿no? Esa conceptualización de qué es, decíamos, qué es primero currículum, qué es diseñar, ¿no? Y qué es ya un diseño curricular. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas bases para fundamentar la construcción del diseño curricular nacional? A ver, ahora sí, necesitamos que participen
A ver, aquí también tengo en el chat, dice, nos prioriza los valores de educación de los estudiantes para practicar sus deberes y derechos y garantiza la calidad de los resultados de los aprendizajes. Muy bien. Bien. A ver, entonces, ¿podemos participar? ¿Podemos participar, estimadas señoritas, jóvenes? Ya, ¿qué es el diseño curricular? ¿Y en qué se fundamenta? A ver, ¿quién ha levantado la manito? A ver, ahora sí. ¿O llamo? A ver, voy a llamar. A ver, aquí tengo mi participante. Violeta. A ver, Violeta Aro, ¿no? Jaro. Ya. Sí, buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Lo que le entendí por diseño curricular es que es un proceso donde se diseña, se fundamenta, se proyecta con un fin, para un propósito. De lograr que los niños aprendan, ¿no? Mediante estrategias, mediante el diseño que se está proyectando. Eso lo entendí, Miss. Está muy bien. Bien, Violeta. Gracias. Gracias por tu participación. Ahora después nos vamos ya a ir, ¿no? Vamos a ir, digamos, fortaleciendo esas ideas. Gracias, Violeta. Muy bien. A ver, tenemos otro, Francesca. Y luego sigue Rocío. A ver, Francesca, ¿qué puedes aportar? A ver, a tu compañera, de acuerdo a lo que ha dicho ella, ¿qué cosa es el currículo, no? ¿Cuál es el concepto de currículo? Diseño curricular nacional y en qué se fundamenta. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Bueno, el currículo nacional es lo que uno estudia, ¿no? Y lo va adjuntando el aprendizaje para que puedan enseñar a los niños, ¿no? Es los aprendizajes que nosotros desarrollamos a los estudiantes. También pueden ir planteando sus respuestas en el chat. Muy bien, aquí tenemos de Iris. Gracias, Francesca. Dice Iris Gutiérrez. A ver, dice, el diseño curricular nacional es la elaboración de programas que definen objetivos, estrategias. Muy bien, está encaminado muy bien, ¿no? Estrategias. Claro, ¿no? Con un determinado fin, ¿no? Que se va a dar, pues, durante la educación básica, ¿no? Por niveles y por ciclos. Muy bien. A ver, vamos con la segunda pregunta, ¿ya? A ver. Ya creo que tenemos claro las ideas, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los fundamentos, no? ¿Cuáles han sido o cuáles son esos fundamentos en los que se basa el diseño curricular nacional? A ver, una explicación breve. A ver, aquí tenemos, a ver, a la señorita. Muy bien, aquí también tenemos de Susan Salomón, dice, es un documento normativo y sobre todo para los maestros. ¿Ya? De Iri me pareció interesante, es la elaboración de programas que definen objetivos, estrategias, claro, ¿no? Recursos, ¿no? Ahí están las competencias, ¿no? Todo, las capacidades, todo para que definen, ¿no? Educación básica. Y que nos sirve como un instrumento guía para los docentes. Bien, entonces vamos a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos fundamentos, ¿no? que se basa el diseño curricular nacional? Muy bien, el currículo nacional es la base de elaboración de objetivos normativos para poder enseñar con mejores estrategias, competencias y es un instrumento guía para los docentes. Bien, es el programa, Paola nos dice,
es el programa fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones educativas. Se basa en estrategias, procedimientos para la buena enseñanza. Así es. Bien. ¿Y cuáles son esos fundamentos? ¿Se acuerdan, señoritas, que había un PPT? A ver, voy a remontarme al PPT ya para recordar un poquito. ¿En qué se basa? A ver, recordemos ahí. ¿Cuáles son esos fundamentos? Son 3, de orden epistemológico, de orden sociopolíticos y pedagógicos. Muy bien. Ahora sí, teniendo esos 3, ¿no? Esos 3 fundamentos, a ver si me pueden explicar brevemente, ¿ya? ¿Cuáles son, por ejemplo, los de orden epistemológico? ¿Cuáles son los de orden político, sociopolítico y pedagógico? Muy bien, entonces ahí veo que han levantado la manito. A ver, voy a dejar de compartir. Tenemos 3, ¿no es cierto? Rosalvina. A ver, señorita Rosalvina. Mis buenas noches. Buenas noches. El fundamento es la metodología básica del diseño curricular de acuerdo a la teoría de la normativa. Son fundamentaciones de la carrera profesional elegido elaboración del perfil profesional, organizacional y estructura curricular. Ya. Claro, pero fundamentalmente acabo de pasar la diapositiva, ¿no? Son 3 fundamentos epistemológicos. ¿De dónde se fundamentan? ¿En qué se basan los epistemológicos? ¿No? Los sociopolíticos y los pedagógicos. A ver, ya, está facilita la pregunta. Quiero, a ver, Rosalvina, a ver, o Francesca, a ver, Francesca. A ver, dime el de fundamento de orden epistemológico. ¿En qué se basan? En cómo es que el niño se puede presentar a la sociedad, ¿no? Ser un buen ciudadano. En lo sociopolítico es para que pueda aprender a poder elegir a alguien y tener una decisión firme y tener un conocimiento. Y pedagógico es cuando uno desarrolla las partes del cuerpo, ¿no? Va haciendo sus movimientos, aprenden a ser flexibles, a desarrollarse todas sus partes del cuerpo. Ese sería mi acotamiento. Ya, gracias, Francesca. Bien. A ver, Iris Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Disculpe que no prenda la cámara, Miss. Sí, bueno, lo que yo entendí con respecto a lo que son los fundamentos epistemológicos, que se refiere a lo que son los paradigmas del desarrollo humano. Muy bien. Políticos, que hace referencia a lo que son los organismos que los supervisan. Y lo muy bien. Pedagógicos son las teorías basadas en la educación, como el constructivismo, el conductismo, y eso que estaba mencionando hace un momento. Claro. Eso es mi aporte, Miss. Gracias. Gracias, Iris. Exactamente lo que acaba de decir su compañera. Claro, no hay las opiniones de los demás, de repente como que eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Después, ¿no? Cuando ya hablemos netamente sobre la planificación. Pero hablamos sobre lo global, ¿no? Sobre cómo se estructura el diseño, porque ustedes saben que el diseño curricular nacional es macro, es amplio, es a nivel nacional. Y entonces, ¿cómo se basa? Pues en 3 grandes, ¿no? Fundamentos, que son los epistemológicos, ¿no? Muy bien lo que acaba de decir Iris, ¿no? Basados pues en las, ¿no? Teorías, ¿no? En evolutivas, ¿no? En esas teorías psicoanalíticas, ¿no? ¿no? Que se basan en el desarrollo del niño y eso a través de ellos se dan los paradigmas, que es también basados en un contexto, en determinados contextos, ¿no? Cada contexto tiene sus propias formas,
de crianza, su propia formación cultural, por eso le decimos paradigmas, ¿no? Cuando hablamos de sociopolíticos, sabemos que también a nivel mundial hay organismos, ¿no? A nivel mundial que supervigilan y que están, ¿no? Constantemente, ¿no? Vigilantes que se dé esta educación como un derecho, ¿no? Que es el Banco Mundial, uno de ellos, ¿no? Y cuando hablamos de pedagógicos, fundamentos pedagógicos, estamos hablando de las teorías en base a investigaciones. Por ejemplo, ahí tenemos las corrientes pedagógicas que, ¿no? También lo hemos visto, que son a partir, ¿no? De las teorías conductistas, las teorías, ¿no? Constructivistas que hoy en día se está dando, y anteriormente pues había, ¿no? Las que eran las tradicionales, ¿no? La tradicional. Entonces, esos son los fundamentos. Entonces tenemos tres, ¿no? Tres tipos de fundamentos, ¿no? Las que son basadas, ¿no? En el desarrollo evolutivo y a partir de ¿qué? De los paradigmas propios de un contexto. La otra que es a nivel, ¿no? Social, político, que es a nivel mundial, y la última que es netamente las teorías pedagógicas. Entonces, en eso se basa para la construcción de lo que es el currículo, ¿no? El diseño curricular nacional. Muy bien, entonces aquí también tenemos muy bien a la estudiante que acaba de dar su opinión. Muy bien, las demás opiniones también están muy bien, están llevadas, sino que de repente lo vamos a ir estudiando de una manera más, más a profundidad, ¿ya? A ver, aquí dice... El diseño curricular es el proceso de estructuración y planeación de conocimientos y experiencias. Claro que sí, también. Está muy bien, ¿no? De manera general. Bien. Vamos a la última pregunta. A ver, a ver. Mencionen los modelos educativos, lo que acabamos de ver. Mencionen los modelos educativos que se han ido desarrollando a través de las diferentes décadas en el Perú. ¿Y cuál es la propuesta actual? Ya, justamente lo acabamos de mencionar, ¿no? Ha habido varios modelos, pero la actual, ¿cuál es esa actual? A ver, ¿quién me puede mencionar? Y solamente, de repente, un breve comentario de cuál es la que se está dando actualmente. A ver. También por el chat, muy bien. A ver, una intervención. Una intervención, señoritas. ¿Quién se atreve a ver los modelos? Decíamos que hay modelos tradicionales, modelos conductistas, el modelo, ¿qué más? Modelo constructivista y el de sociocrítico, ¿verdad? Ya, entonces ya les dije, pues. A ver, el modelo, ¿cuál es el modelo que se está dando actualmente? A ver, Sheila. Sheila Córdoba. Muy bien. El constructivista, profesora, el que está enfocado en Piaget, ¿no? El cual nos dice que el niño construye su propio aprendizaje. Ese es el cliché, creo que va de los demanda Piaget, ¿no? Claro. ¿Había algo más que preguntó? Muy bien, Sheilita. Ah, ya. Nada más. A partir, construye sus propios aprendizajes a partir de las experiencias. Ajá, ¿no? de las experiencias, sí. ¿No? En su mundo real, ¿no? En las vivencias reales. Claro, y es lo que se está enfocado ahora, lo que tenemos que enfocar ahora en lo virtual, ¿no? Lo vimos en la clase en una clase anterior con la profesora también, y justo nos hablaba de eso, que teníamos que enfocar ahora eso, ver cómo plasmarlo ahora, pero en el contexto virtual, ¿no? Porque ahora es bastante difícil, digamos, ya no cómo hacerlos explorar a los niños si estamos en la casa. Entonces nos explicaba que teníamos que ver la manera de trabajar estas tecnologías ahora, en el cual el niño las explore también, y de esa manera construya su aprendizaje. Ahí más o menos, profesor. Muy bien, gracias. Muy bien. Claro que sí, ¿no? Ahora en este mundo tenemos, por eso es que el docente tiene que ser muy creativo, tiene que ser innovador, ¿no? Y tiene que explorar también, ¿no? Y sobre todo
sobre todo explotar esas herramientas para poder trabajarlas en este contexto, ¿no? Entonces, nada es complicado, sino que dice que muchas veces estos momentos difíciles nos dan las oportunidades para nosotros desarrollar nuestras capacidades también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, estimados estudiantes, creo que ya hemos compartido ya esos conceptos, ¿no? De acuerdo al propósito que nos hemos planteado el día de hoy, ¿no? Que era, pues, ¿no? Al culminar, somos capaces de conceptualizar las palabras, ¿no? Fundamentos, principios, paradigmas, ¿no? Esos enfoques y esos modelos pedagógicos. Muy bien. Bien. Entonces, les voy a explicar la tarea que van a tener para la plataforma, señoritas, queridos estudiantes, ¿ya? No sé si hay varones en este grupo, pero de todas maneras les voy a explicar, ¿ya? A ver. Ya. Voy a compartir la pantalla para poder explicarles. A ver. El trabajo es un foro, ¿ya? Es un foro y consiste en lo siguiente. Voy a ampliarlo. Ya. Bien, aquí dice, ¿no? Es en la plataforma. Trabajo de interacción en el foro. Estimado estudiante, el trabajo consiste en responder 2 preguntas en el foro. A ver, señoritas, si pueden tomarle foto de repente a este Word que les estoy ahorita enfocando en la cámara para que ustedes puedan responder a esas preguntas y también lo van a colgar en la plataforma, ¿ya? En la plataforma que ustedes tienen, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es el diseño curricular? ¿Y en qué se fundamenta? Ya hemos visto los 3, ¿ah? Ya, yo creo que van a estar expertas, porque no, el diseño curricular son a partir de las experiencias, son planeaciones, son programaciones, son contenidos, son estrategias que se diseñan, ¿no? Para lograr aprendizajes, ¿no? En los estudiantes a partir de toda la educación básica. ¿Y cuáles son esos digamos, principios o que se fundamenta en los 3, ¿no? Epistemológicos, sociopolíticos y pedagógicos, ¿ya? Y entonces hacen una fundamentación de cada uno de ellos. Muy bien. Realice un breve comentario relacionando con la educación en el contexto actual. Lo que acababa, también hemos escuchado a una de sus compañeras ahorita, no hace mucho, que dijo, ¿no? Que en este contexto actual, ¿cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, hacer un breve comentario, ¿ya? Hacer un comentario. ¿Cuáles son la segunda pregunta es, ¿cuáles son los aspectos a considerar? A ver, voy a volver a parece que se ha cruzado con otra imagen, ya. ¿Cuáles son los aspectos a considerar en la atención a la diversidad? Mencione, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos a atender? En la diversidad decíamos que, por ejemplo, con los niños especiales, ¿no? ¿Qué se debe tomar en cuenta? ¿Ya? Uno de ellos son los ritmos de aprendizaje, los ritmos, ¿no? Hay niños que tienen, por ejemplo, diferentes ritmos y estilos, ¿no? Niños que con un poquito de lento aprendizaje, otros niños, ¿no? Que de repente son hiperactivos, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. La diversidad es, pues, niños también, o le llamamos la inclusión, ¿ya? Niños que tienen diversas formas, ¿no? De aprender, ¿ya? Entonces, aquí es, ¿cuáles son los aspectos a considerar en la atención a la diversidad? ¿No? Menciónelas, ¿ya? Luego de realizadas las respuestas, debe opinar de manera respetuosa con la opinión de alguna de sus compañeras. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes responden a las 2 preguntas y luego, ¿no? Van a observar en el foro, todas las respuestas se pueden observar. Entonces, ustedes van a ver
de repente alguna compañera que tengan más afinidad y ustedes van a hacer una opinión, van a dar una opinión, pero con mucho respeto, ¿no? De repente están de acuerdo o de repente quieren abordar algo más o quieren incrementar algo más a esa opinión, entonces lo van a realizar mediante escribir, ¿no? El foro es como un chat, ¿ya? Donde van a intervenir ahí, ¿no? Puede ser hasta 2 veces, ¿ya? Hasta 2 veces, 2 veces pueden intervenir en la plataforma, ¿ya? Es importante que se interactúe porque ese es el propósito del foro. El foro justamente es una estrategia en donde es, como su nombre lo indica, pues es un intercambio de opiniones. A partir de lo que yo doy, otros compañeros van a opinar de mí, yo voy a opinar también de ellos, y así, ¿no? Entonces es una interacción, por eso se le llama foro. Ya, estimados estudiantes, muy bien. Estas preguntas van a estar colgadas en el foro porque yo le voy a pasar a la señorita Heidi, ¿ya? Para que ella lo suba al foro. Asimismo, también el PPT. El PPT también lo voy a subir, ¿ya? Lo voy a subir lo van a subir, yo le paso a la señorita Heidi para que ella lo pueda pasar subir a la plataforma. Todos los PPT lo van a encontrar en la plataforma, ¿ya? Muy bien. Creo que ya, no recuerdo si nos hemos pasado la hora, pero creo que ha estado interesante. Muy bien, estimados participantes, estudiantes, felicitaciones por ese entusiasmo y su participación. Todos han participado, he visto también por el chat que participan, es una forma. Y también vamos a ir entrando también a salas, ¿ya? Vamos a trabajar en salas de grupales, así por el Zoom, ¿ya? Entonces también es una forma de participar en grupos, ¿ya? Entonces, ya nos vamos a ir a poco ir conociendo esas herramientas y la próxima vez seguramente vamos a entrar a salas, ¿ya? Muy bien. Entonces, muy bien, aquí tengo algunas respuestas. Ya, muy bien. Acá, ya, muy bien. Ya, ya. Entonces, está claro, ¿no? Entonces, esa foro, esa tarea, va a estar, las preguntas van a estar colgadas en el foro, ¿ya? Para que ustedes puedan responder. A ver si puedo pasarlo. No sé, también por aquí. A ver, voy a ver si lo puedo pasar. No, Dropbox, OneDrive. No creo. Ya. Más seguro que va a estar en el mismo, colgado en la misma plataforma, ¿ya? Muy bien. Entonces, me despido de ustedes. Un fuerte abrazo, bendiciones. Y muy bien, señoritas, siempre repasen, vean los PPTs y una miradita, ¿ya? Para recordar. Siempre voy a retomar las clases anteriores, ¿ya? Y voy a preguntar también, ¿ya? Así que denle una repasadita. Muy bien. A todos ustedes, bendiciones y un abrazo. Gracias. Gracias, Miss. Muy bien, gracias. Gracias, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas Gracias. noches. Gracias también. Buenas noches. Hasta luego, Miss. Cuídese. Muchas gracias, Elizabeth.